la presentación, al profesor Pedro Gómez, al grupo de la Universidad de los Andes por esta oportunidad. Como ustedes saben, y pues los hemos estado invitando, esta charla se denomina Cómo fortalecer el contrato didáctico en tiempos de cuarentena. Vamos a organizar esta charla en cuatro momentos particulares. El primero, pues de pronto hay personas que no se relacionen mucho con el término, entonces nombraré algunas características esenciales a lo que se relaciona al contrato didáctico. Segundo, me gustaría que nos ubicáramos un poco sobre el escenario actual de la educación en Colombia. El tercer punto es cómo elementos como la inteligencia emocional, la neuroeducación y la atención como son aspectos indispensables en este momento de confinamiento. Y cuarto, pues unas consideraciones y oportunidades de mejora. Quiero hacer una reflexión particular antes de iniciar con el punto uno. Y pues yo no pretendo establecer acá una receta de cómo establecer el contrato didáctico para cada uno de sus contextos. Lo que yo pretendo es hacer una pausa, asaltar este lugar, este momento que me están ofreciendo cada uno de ustedes, pues porque para enseñar los objetos matemáticos y empezar a aplicar nuestras unidades didácticas, pienso que tenemos que tener un terreno de base y ese tiene que ver con la estabilidad de nuestros muchachos. Y también la invitación es a que en este momento de cuarentena, a partir de lo que les llegue de esta charla o que analicen sus contextos, pues será clave competencias de nuestro siglo XXI como resolver problemas. Yo recuerdo muy bien la intervención de la profesora Jensi hace 8 días y la solución del problema para ella es muy diferente al mío. Ella tiene estudiantes en donde tienen que trabajar con los papás con WhatsApp y son problemas diferentes muy seguramente a los míos. Yo veo como en este momento en el tema de en los procesos de enseñanza-aprendizaje, instituciones que tenemos las condiciones en el que podemos encontrarnos con nuestros estudiantes de manera sincrónica. Tenemos como un modelo blended, o sea, otros que se pueden encontrar ocasionalmente, otros que a duras penas pueden ver a sus estudiantes. Entonces la invitación es, ubiquémonos en el contexto, cómo podemos resolver esos problemas de manera pues crítica, utilizando pensamiento crítico y utilizando pensamiento creativo. Entonces, arrancando con la primera parte, para poner ahí en contexto, pues el contrato didáctico pues es algo que me apasiona y que inicialmente, digamos, ha sido perdido desde el 86 por Brousseau en su teoría de situaciones didácticas como las relaciones que se establecen entre el profesor y el alumno, ¿sí? Entonces, básicamente, en su principio o las primeras percepciones siempre es lo que uno espera del otro, pero en la línea de comportamiento. Y esto me gusta porque se mueve absolutamente en todo lo de la vida diaria. O sea, nosotros estamos trabajando y tenemos un contrato. eh, Vivimos en una casa, si es con nuestros papás o nuestras mamás, un contrato unilateral que es hacer caso. Si tenemos una relación, no sé, de pareja, es un contrato implícito muchas veces, pero en muchas líneas de la vida todo nos rige los contratos. Inclusive la educación, antes de empezar a pensar en lo que nuestros estudiantes nos dicen o nos comentan, también unilateral. Entonces, por eso ese contrato didáctico, inicialmente las conductas que yo espero y las respuestas que yo espero de mis estudiantes y viceversa. Entonces ya eso lo envía a un plano diferente. Pero a medida que va avanzando, que es lo interesante del contrato, pues aparecen memorias didácticas, que es lo que me sucede con respecto a una clase.
ejemplos muy rápidos, cuando enseñaba poliedros y decidí que los armaran con plastilina, pero resultaron tirándose la plastilina unos a otros. Memoria didáctica no vuelva a hacer eso, sino utilice otro mecanismo, no sé, gomas. Resultaron comiéndosela, no sé si peor o mejor, pero digamos que eso pasa también en la vida cotidiana, cuando uno dice, oiga, esto no me tiene que volver a pasar en ese contrato implícito y uno lo modifica. Entonces ahí ya aparecen unos intracontratos, unos intercontratos que se refiere, pues en todo este contexto educativo, a lo que yo hablo tal vez con mis jefes, con mis pares, o dentro de los muchachos, las modificaciones que se van dando allí. Sigue evolucionando todo y me parece, digamos que ya hay un muy buen salto cuando hablo de un funcionamiento social, cuando yo ya digo, oigan, no solamente la relación entre el estudiante y el maestro, sino hay un medio y hay unas interacciones alrededor de ello. Y eso hace pues que a partir del desequilibrio de una regulación, pues cambie ese contrato. Y digamos que esa es la invitación de hoy. El contrato didáctico de nosotros en este momento sigue siendo solamente con los niños en este momento, cuando lo estamos trabajando, cuando los cuidadores que están los papás en medio están interviniendo en este apoyo de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa es la línea y ya pues efectivamente en el estado actual ya hay una definición mucho más avanzada de Rousseau en donde dice, me encanta eso cuando dice la armonía o interrelación establecida entre los parámetros del ambiente de aprendizaje. Y fíjense que cuando hablamos de ambiente de aprendizaje no solamente el espacio físico, sino todo el entorno social. Esa también es la reflexión. Entonces, dicho esto, que es un breve resumen, hay muchísimas cosas alrededor de eso, pero quise de manera sintética hablar un poco del contrato didáctico. Nosotros en el contrato didáctico y lo que sabemos, digamos los que estamos en esto de ser profesores, pues el aprendizaje de nosotros es contextual, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Pues es inevitable, tenemos una pandemia, tenemos problemas y dificultades con la accesibilidad y la conectividad. Eh, Seguimos en las disertaciones a partir de qué es lo que vamos a enseñar, qué vamos a aprender, qué vamos a evaluar. Y pues aparte de eso tenemos unas dificultades personales bastante complejas, unos más que otros. La profesora Jensi tenía dificultades en que los padres de familia pudieran ayudar a los niños porque era un mecanismo de WhatsApp, pero hay otras preocupaciones que puede tener otro, como aparte de lo que tengo que hacer, yo tengo hijos y tengo que apoyarlos y ahora esto se me incrementó. Entonces, hay unas preocupaciones, el que yo viva solo, el que mi familia, Entonces, hay unas dificultades también personales que pueden, digamos, afectar ese proceso con los niños. Tenemos problemáticas de condiciones sociales, tenemos diferencias económicas, llevamos, digamos, como las dificultades del conflicto armado interno, en este momento tenemos unas dificultades de desplazamiento, el tema del embarazo juvenil eh, ha sido un problema y que esas mismas madres de familia salgan a trabajar y ahorita pues ustedes saben con las nuevas políticas el hecho de salir, cómo vamos a trabajar con esto. Entonces tenemos hogares monoparentales donde solamente está mamá o papá, esa es una clasificación de nuestra familia. Y aparte de eso, pues tenemos muchas investigaciones a partir del Big Data que nos dicen y nos dicen cosas y entonces cada vez esto se vuelve una entropía porque nos llega más y más información y pues nosotros, todas las investigaciones dicen qué queremos para nuestros niños, qué queremos para nosotros, qué queremos para mi familia y siempre decimos que la felicidad, ¿verdad? Y hay preocupaciones ahorita con respecto a la soledad y no hablamos de soledad en la línea de la ausencia, sino niños que se sienten pues solos. Tenemos un contexto que las investigaciones han mencionado, que el 13% de los colombianos tiene desconfianza hacia el otro, pero no todo está perdido aparte de tener aspectos de tipo negativo. También hay investigaciones que dicen que entre más educados podamos ser, hay una correlación respecto a la felicidad. Y hay un soporte valiosísimo y es el soporte emocional, que es un poco lo que les quiero hablar hoy,
de los padres, de cómo esa relación de vínculo, pues digamos, va a permitir que el niño se sienta más feliz. Entonces, volviendo a cómo fortalecer el contrato didáctico, pues nosotros por alguna razón somos maestros de vocación o el azar nos llevó a esto y nos enamoramos, y eso nos implica una responsabilidad. Si uno es un maestro que tiene la vocación, no va a dejar perder ese niño. Hay que tener líneas de compasión. Y compasión desde la línea que plantea Goleman, que es, no sé, ese efecto en el que alguien se cae en la calle, se le cae, no sé, algunos artículos y llega alguna persona a ayudarlo. Ustedes no sé si se han dado cuenta que cuando a alguien le pasa una situación de esa y se acerca, es un efecto contagio. No llega una persona, llegan 10, 20. Pero si a veces hay situaciones en las que nadie hace nada y si nadie hace nada, pues no pasa nada. Entonces hablo desde esa línea, una línea de transformación efectivamente, la mirada apreciativa del ser, como la postura que dice Alex Rovira en la línea de si yo toco a alguien, puedo hacer muchos cambios en esa persona. Admirar al niño, darle respeto y pues el fin de todo es la humanización. El producto de cada persona es el producto de su educación. Dicho esto, intenté traer, bueno, tenía muchas, pero digamos quiero mostrar unos ejemplos muy rápidos, cómo la mirada apreciativa y cómo la mirada de nosotros, los maestros o las personas que estamos muy cerca de la educación, puede cambiar a cualquier persona. Entonces voy a ir muy rápido, esta es una carta de Albert Camus, en donde le escribe a su maestro. Y básicamente dice, en palabras más, palabras menos, hay unas frases que son espectaculares, donde dice, he recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la nota, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que, digamos que si ustedes miran ahí que hay un tema de un honor, de una gratitud, hay una serie de valores alrededor de esto. Es una carta hermosa en donde la motivación que tuvo Albert Camus, filósofo, ensayista, periodista, pues no lo hubiésemos perdido. ¿Listo? Entonces, es una excelente historia de motivación. Una segunda, Kensaburo E, quien es el segundo premio Nobel de la literatura japonesa, quien tal vez se sepan o no se sepan la historia, es bastante interesante. Su hijo Hikari, su esposa estaba embarazada, se dan cuenta y se percatan que este niño viene con problemas en su cerebro. Efectivamente, no saben qué hacer, si tenerlo o no tenerlo, por azar de la vida, deciden tenerlo. El niño viene con problemas de autismo, tiene unas dificultades pues enormes, y Hikari cuando va creciendo pues tiene todas las problemáticas, inclusive de funciones cognitivas, funciones ejecutivas básicas. El tema del control inhibitorio es terrible, de adaptarse es complicado, pero Hikari se enfoca en una situación particular y es el sonido de los pájaros. Cuando los padres se dan cuenta que a Hikari le gusta, contratan una maestra para que vaya desarrollando un poco eso o lo motive. Hikari sin saberlo empieza como a enfocarse bastante, empieza a escribir inclusive, y de un momento a otro se dan cuenta que él está escribiendo música. Y pues ustedes no me lo van a creer, pero si ustedes lo buscan o lo googlean, es uno de los exponentes más importantes de la música clásica contemporánea. Vendió su primer disco 80.000. Una persona que tiene dificultades de aprendizaje. Pero esta historia la traigo a colación porque es maravillosa por dos factores. Uno, el de la familia que se da cuenta también de los talentos que puede tener una persona, inclusive con las condiciones más difíciles. Y la segunda, la maestra que potencia ese talento que tiene y lo lleva, pues imagínense, a lo más grande. El tercero, Ben Carson, inclusive hay una película de él en Netflix, ahorita en tiempos
de COVID, y cómo una persona en los 60 en Detroit, con todas las dificultades de racismo, esta historia particularmente también, Ben Carson se niega a creer lo que tiene, él dice que es bruto, que tiene problemas de aprendizaje, que no tiene imaginación, se mete en peleas, todas las dificultades, y cómo a partir de una acción de su madre, de algo de leer el contexto, porque también leemos del contexto, y luego una modificación en su día a día y ponerse a leer, solamente leyendo, y cómo a partir de esa lectura que se encuentra con esa piedra que se llama la obsidiana, y por pura casualidad en clase alguien pregunta si conoce esa piedra. Ben, muy tímido, dice que más o menos levanta la mano, y entonces él dice el nombre de obsidiana, pero acá viene otra parte maravillosa, y es que el maestro le dice, ¿tú sabes algo más sobre ello, sobre esta piedra? Y pues le da la confianza. Entonces, por eso hablo del respeto, la admiración y encontrar los talentos para poder sacar absolutamente todo adelante. Y la última, pues que también hay que traer experiencias negativas, pero no perdidas, pese a veces darle la espalda. Esta frase es famosa de Cristiano Ronaldo, dice, aún recuerdo cuando mi maestra me decía que el fútbol no daba de comer. Y fíjense todo lo que pues, un futbolista tiene. Obviamente tendrá cosas malas, su manera de ser, pero eso también tuvo que ver, digamos, tuvo que ver con el tema de su formación. Pero en este caso particular, la familia también jugaba un segundo plano, había una motivación personal. O sea, no todo está perdido. Pero fíjense lo satisfactorio de las otras historias con respecto al toque de lo humano. ¿Listo? Entonces, aprovecho, fue con una coincidencia, el fin de semana la universidad también envió un video donde nos habla de Francisco Mora, y él hace una reflexión maravillosa donde dice, el maestro es la joya de la corona de un país. En definitiva, nosotros podemos cambiar, y a partir de nuestro ejemplo, nuestra actitud, nuestra pasión, podemos hacer que cualquier niño haga lo que quiera. Todo depende de nosotros. El cómo es ver, es leer, es motivar, es eso, pero nosotros también podemos en ocasiones desmotivar a nuestros niños y pues nada, perderlos. Eso nos lleva también a pensar que, aparte de ello, pues nosotros también tenemos una preocupación. No todo puede ser motivación y ya, sino ahorita en esta onda, digamos, actual, aparte de lo que sabemos del cognitivismo, el constructivismo, los modelos, las técnicas didácticas y demás, nos hemos venido preocupando por una línea muy interesante, y es cómo aprenden los niños, ¿verdad? Y pues hemos escuchado aspectos de neuroeducación, por ejemplo, que es importante y que es una línea nueva, y me parece mucho más interesante que sea tan nuevo porque podemos experimentar y mirar, y son cosas que esto en los contratos didácticos jamás se tenía. Sí, o sea, siempre hablábamos de los comportamientos, de las normas, bueno, sí, en la línea de desarrollo, pero en la línea del cerebro, ¿cómo abordábamos y cómo pegamos eso? Yo veo que en esa línea de qué aprender, una reflexión interesante que hace Julián de Subiría, él dice, si un niño quisiera aprender, ¿por qué no nos enfocamos en pensar, comunicarnos, el lenguaje, las habilidades y convivir? Nunca nos enseñan a hacer eso. Yo reflexiono y digo, muy interesante esta postura de Julián, pero hay una reflexión mucho más profunda, y es, bueno, ¿y qué vamos a aprender ahorita? ¿Será que podemos hacer todo eso? Y habla de actitudes en este momento y de aspectos como la compasión, el interés y la inteligencia emocional, que yo vuelvo y lo digo, si la tenemos claro, vamos y sigamos en nuestro proceso de construir y de comprensión alrededor de los objetos matemáticos. Pero la pregunta también es, ¿nuestros estudiantes en este momento tienen interés de estudiar? ¿Están en una línea compasiva, como les había dicho? ¿Cuál es la actitud hacia el aprendizaje? ¿Cómo están emocionalmente? ¿O los estamos, como dice el término, bombardeando? Esa es la pregunta que yo me hacía. Y entonces también dije, bueno, en mi unidad didáctica o en lo que estoy enseñando o en mi institución, que afortunadamente hemos estado en una línea en la que en todas nuestras reuniones empezamos a preguntarnos cómo leen a los niños, qué está pasando en las clases virtuales que empezamos a trabajar allí,
que están percibiendo, modificando protocolos. Esto sí sirve, ayudándonos. Entonces, la pregunta que yo les extiendo a ustedes, a los participantes, es: ¿los niños tienen momentos, están socializando en el colegio, bueno, en estos espacios virtuales, o tienen alguna forma de socialización? ¿Están trabajando tal vez en alguna actividad colaborativamente? ¿Tienen la posibilidad de hablarse unos a otros tal vez? ¿Cómo es el tema de los recreos? ¿O ellos ya no tienen recreos, o no nos hemos repensado ese tema de los descansos o el tiempo libre para los muchachos? ¿Hemos pensado en ayudarle a los padres? ¿Cómo es ese acompañamiento para las actividades? Estamos en un proceso de flexibilización de las evaluaciones y estamos dando las suficientes oportunidades. Estamos privilegiando la evaluación como un estado de proceso frente a la comprensión de, o estamos potenciando y estamos trabajando la evaluación como calificación. Esas son las reflexiones, las disertaciones que hemos estado, y volviendo a la diapositiva anterior, pero ya con otro color, pues entonces yo digo, bueno, yo les voy a contar un poco mi experiencia y lo que yo digo que en este momento considero muy importante, que ese es mi terreno base para empezar a trabajar lo demás. Y yo digo, bueno, hablemos de inteligencia emocional rápidamente, pero yo no necesito ser un experto de inteligencia emocional, o hacerme un diplomado, o hacerme un curso. Bueno, yo sé que hay unos elementos clave, pero yo también puedo buscar y, digamos, hablar, y con el apoyo de los demás. Y la pregunta es esto: una persona es exitosa, y la pregunta sería: ¿sus estudiantes se respetan si tienen la oportunidad y lo están haciendo en los espacios, en los pocos espacios que se pueden encontrar? O si no tienen esa posibilidad, lo están haciendo. ¿Están motivados? ¿Tienen el nivel en este momento de tolerancia a la frustración? ¿Son resilientes? ¿Disfrutan de esa paz interior? ¿Cómo está ese tema de las relaciones interpersonales? ¿Están controlando sus impulsos, su humor? ¿Cómo los leen? ¿Cómo están? ¿Hablan, no hablan? ¿La comunicación cómo está con ellos? ¿Están tomando decisiones adecuadas en momentos de tensión? ¿Gestionan bien sus emociones? Pues esas son preguntas que uno tiene que... Aparte de la inteligencia emocional, que yo ya digo, si tomamos ese elemento, voy a fortalecer mi contrato didáctico, pues yo tengo que mirar otros. Y entonces una línea desde el cerebro, pues tengo que también tenerla en cuenta, y por eso la neurociencia es una herramienta. Pero me encanta cuando dice Francisco Mora, dice: pero es que no es solamente el cerebro tiene una interrelación con todas las partes del cuerpo, y su cuerpo se relaciona, pues, ¿con quién? Pues con el medio y con las personas. Y es inevitable que no haya pensamiento sin, por ejemplo, la línea emocional. Entonces, hay unas características acá de las emociones bastante interesantes, ¿sí? Como que son inconscientes, que necesita que el cerebro se active, que nosotros no hay pensamiento sino hay emoción, ¿sí? Que las emociones toman decisiones, digamos, me permite el tema de la toma de decisiones, y que siempre están a largo plazo. Y, digamos, yo los invito a que ustedes piensen en una situación de gran emoción, eso nunca se les va a olvidar, ya la que sea. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir que a los 11 años me la pasaba en la calle, en el parque, jugando fútbol. Esto es cierto. Y yo me acuerdo que era tan tarde que mi mamá en esa época llegó con una correa a sacarme del parque. Había inclusive animales, y acá hay un muy buen ejemplo que yo puedo hacer acá, la analogía, y es: primero, habían animales, y vieron a mi mamá. Tanto los animales como yo, había una emoción que era inconsciente, que era el miedo, ¿sí? Pero el único que sabía que era miedo, que ya es el sentimiento, era yo. ¿Y eso qué le permite a uno? A mí nunca se me va a olvidar eso. Fomenta la memoria a largo plazo. Me ayudó tremendamente a la toma de decisiones, porque decía: oiga, yo no puedo volver a hacer esto, los amigos, bueno, una serie de cosas. Pero fíjense que la emoción está en todo, inclusive en el aprendizaje. Siempre la emoción está presente. Entonces la pregunta es: ¿la tenemos en cuenta en nuestras clases? Un segundo, un aspecto que también hemos pensado, y bueno, afortunadamente en CIEDI también se ha visto bastante, es el tema del ejercicio. Francisco Mora también nos dice: si un niño no hace ejercicio, ya está demostrado que el hecho del ejercicio aeróbico
va a generar en el niño aumento de neuronas en el hipocampo y va a aumentar la sinapsis. Los niños que nosotros con los que estamos trabajando tienen espacios para hacer ejercicio. O sea, ellos tienen una cantidad de energía, ustedes lo saben, salen a descanso, juegan, corren al almuerzo, juegan, corren, en todo momento, escuelas deportivas, lo que sea, actividades en el parque, y ahorita nos hemos preocupado un poco porque definitivamente hagan ejercicio o cómo lo podemos hacer. Por eso les digo, la pregunta también es que ustedes se ubiquen en su contexto y, bueno, en la creatividad, cómo lo podemos hacer? ¿Cómo educar las emociones? Y todo este tema, pues hay que generarles conciencia a los muchachos frente a esto. Hay una actividad que particularmente ahorita estoy haciendo, el semáforo de las emociones, hablar con los niños, intentar sacar la mayor cantidad de información. Y algunos me dicen, no, estoy triste, a veces me da ira, peleo en mi casa, mis hermanos. Pues hay que ubicarlos. Rojo, ubicar, identificar la emoción. Segundo, si estoy en naranja, bueno, respirar, técnicas para tranquilizarnos, hay que dárselas a los niños. Pensar en cuáles son las mejores alternativas para abordar esas situaciones, ponerlos en una situación particular y que ellos la analicen. Eso es volverlos inteligentes emocionalmente. Goleman decía, la dificultad que tenemos en esta sociedad es que mostrar nuestras emociones es una debilidad. Y pienso que eso es lo que nos ha llevado a veces a ocultarnos cuando alguien siente algo de huir. Y pues eso, digamos, en este momento de confinamiento se puede agudizar. Esa es mi preocupación. Y el último factor que quiero comentarles es la atención. Nosotros hablábamos de la atención, como robarnos la atención, pues porque a veces siempre estamos como muchachos, escúchenme muchachos por favor, y yo hablaba con varios profesores o amigos porque todo esto sale de la discusión entre diferentes instituciones y es, ¿será que si nosotros tenemos dificultades a veces de la atención en clase, cómo será el tema de la atención en la virtualidad? ¿Cómo sabemos si nuestros estudiantes nos están prestando atención? Si hay herramientas que nos permiten, y es como el consejo de que están haciendo todo el tiempo, es una opción, pero si no la tengo, ¿qué hago? Pues nada, tengo que generar activación cognitiva, que nuestras actividades generen disonancia, curiosidad, asombro, juego, cooperación. Bueno, muchos activadores cognitivos que si yo no lo hago, pues básicamente, pues eso nos va a generar mucha desmotivación. Y eso lo hablo no solamente en estos que antes hablábamos de blended learning, ahora tenemos un ambiente virtual de aprendizaje, 100%. Y cuando hablo de esas activaciones cognitivas, ustedes miren las preguntas orientadoras que uno les presente a los muchachos. O sea, si yo llego hoy, les digo, vamos a hablar de ley de senos o cosenos, o les digo, vamos a hablar de sexo, y ustedes saben que cuando hay algo asombro para ellos, ese cambio es notable, quieren preguntar más, son más indagadores, buscan. Entonces tenemos que hacerle esto interesante de alguna forma y vincularnos con ellos. Dice la teoría, intente hacer pausas en determinado momento, genérele confianza. Por eso yo en esta charla les he contado historias de mi niñez que me cogieron a correa, pues porque cuando yo hago eso voy a generar atención y de cierta manera voy a recuperarlos, pero hay que parar y hay que echarles bromas, hay que decirles comentarios asertivos, cosa de que ellos, el tema de la curva atencional tiene un ritmo. ¿Cuánto? Puede ser 10, 15 o 20 minutos. Entonces hay unas acciones que desde mi experiencia y desde la de otros y dentro de la comunidad de aprendizaje tenemos que mirar. Pues hay que cada 10, 15, 20 minutos parar, hay que transmitir lo que les estaba diciendo, la humanidad. En algún momento vi una pregunta que hizo la misma universidad de cómo son clases y decía, no, yo parezco un youtuber. La pregunta ¿es conveniente que tus clases sean de manera expositiva todo el tiempo? O no, o sí, o algunas. Entonces hay que pensar en esa parte y quién es el que tiene el protagonismo. Y los invito a que vean el potencial de sus maestros y mirar también y reflexionar para qué sirven las matemáticas, sobre todo las escolares. Les recomiendo ese video de Eduardo Sainz. Hay que dejarlos que se enfrenten a las dificultades,
porque pues ellos en ese tema, sobre todo en mi caso que estoy con adolescentes, todo es complejo porque viene la palabra adolece, entonces pues es complejo el tema del ego, el reconocimiento social, eso desde la línea de desarrollo de las características propias, tenemos que aceptarlo, darles el miedo como oportunidad, lo que les decía del respeto, la admiración. Definitivamente la educación es una responsabilidad de todos, ¿sí? Y hasta dónde somos capaces, como dice Barack Obama, hasta dónde la familia y la sociedad nos vamos a comprometer con ese niño para que tenga el éxito. La economía de las caricias, no nos podemos tocar, pero el ser humano de por sí está diseñado para que sea tocado, y si no, va a querer caricias negativas. Entonces, ¿cómo le estamos dando esas caricias a los niños? Pues nos tocan desde nuestras palabras, o cómo lo vamos a hacer. Yo quiero hacer acá una reflexión y no quiero hablar, salieron unos artículos, hay línea de positivismo tóxico, tampoco llevarlo a esa línea de la idolatría, por eso digo, pues hay que dejarlos que enfrenten esas dificultades. Y unas tareas finales, y es, pues hay que escuchar a los niños, ya seas padre, hermano, maestro, hay que escuchar y ellos eso lo evidencian muy fácil. Hay que tener en cuenta y hablar con los padres, hay un incremento significativo de la violencia intrafamiliar, hay un estudio de la Universidad de La Sabana que salió la semana pasada, lo que les comentaba de los abrazos, pero tenemos el tema de la economía de las caricias, que es una teoría. El reto también es observar y fijarse. Interesante sería que cada uno de ustedes supiera si sus estudiantes están bien emocionalmente, todos, cómo está la relación con los hermanos, con la familia, con el papá, con la mamá, el tema social, el económico, eso es básico para poder empezar a trabajar. Y pues mejorar definitivamente la frecuencia de hablar con padres y niños. El tema del contrato didáctico, fíjense cómo está, sobre todo es inversamente proporcional porque con los niños es mucho más complejo, que necesitan del tutor, entonces el contrato didáctico ahora ya hay unas triadas, ya hay unas dinámicas, ya se volvió mucho más matricial. Sé que se me acabó el tiempo, unas motivaciones, pero esto quedará como unas frases que a mí me gustan, eh, que son motivacionales, y siempre esos aforismos los llevan y encierran muchas cosas que están ahí, pero por el tema del tiempo lo voy a dejar hasta ahí. Acá están mis redes sociales y pues nada, dejo el espacio para el tema de las preguntas. Perfecto, profesor Giovanni, muchas gracias por su presentación. Muy interesante, aborda bastante crucial en este momento. Entonces, vamos a dar paso a la sección de preguntas. Activo el chat para que los asistentes a la sala puedan registrar sus inquietudes, comentarios, sugerencias a nuestro ponente del día de hoy. Entonces, los invitamos, el chat se encuentra pueden ubicar la parte inferior derecha de su pantalla, hay un botoncito de tono morado, y si oprimen allí aparece una nube como la que el profe tiene en su pantalla, ustedes la pueden ver, exactamente, gracias, y ahí los invitamos para que registren. Un momento. Profe, si le parece, nos comparte sus frases, las Okay. frases que había elegido, Bueno, mientras y tanto, claro mientras que que sí, ya nos siguen registrando con unas preguntas. Sí, señor. claro que sí, claro que sí. Voy a tomar la primera solamente mientras que llegan algunas preguntitas. Esta es de Goethe, que dice: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Definitivamente lo que les estaba comentando,
si yo soy maestro que paso y noto al estudiante en su manera emocional, en su manera de su ser, por eso hablaba de la humanización, pues nada, no va a pasar nada. Pero si los tocamos y los motivamos como es, pues nada, tenemos los ejemplos de Albert Camus, de Ben Carson, no, o sea, es interminable. Creo que Ujú. todos conocemos historias fantásticas alrededor de eso. Bueno, voy a mirar en el tema Vale, del profe, chat. nos piden Oh, si usted sí, nos dime. puede colaborar con la Ajá. transparencia de datos, aunque yo la Ah, puedo ir claro que sí. buscando acá en el archivo que tenemos en la plataforma y usted puede pues ir abordando las preguntas. Oh, listo, entonces, bueno, la primera pregunta que sale acá habla de sugerencias para trabajar niños que no tienen conectividad. Difícil, hace 8 días, escuchando a la profe Jensi y escuchando al otro profe, no recuerdo su nombre, hay una gama que es bastante compleja y es el tema que yo necesito establecer algún mecanismo de comunicación. Y digamos también esto hablo, me acuerdo mucho la charla de Fren Martínez donde dice, pues hay momentos en los que efectivamente si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, así suene triste, porque pues a veces sucede, pero pues hay que mirar en qué nivel y cuál es mi nivel de creatividad. El profe comentaba que decía, pues sería muy buena idea que en algún lado que no hubiese conectividad, pues el tema de radio puede ser una opción, pues podría ser en este momento de confinamiento. Hay otro nivel un poquito más arriba, que era lo que nos comentaban el tema de WhatsApp, y en ese momento yo decía, bueno, y yo cómo puedo potenciar la inteligencia emocional desde mis estudiantes en la línea de WhatsApp. Vuelvo y lo digo, en la línea que yo escuchaba de Fred Martínez dice, lo único es buscar, tengo un problema, tengo que resolverlo. Y de eso lo puedo hacer de manera crítica y de manera creativa. ¿Cómo? Cada uno lo va a mirar, que era lo que él comentaba en un ejemplo. Yo quiero hacer ejercicio, pero me cuesta una dificultad enorme. Pues nada, entonces véntese en su ejercicio, que sea por videollamada con su persona favorita y que sea modo reto, pero hay que reinventarse la manera como podemos resolver este problema. Ese sería más o menos lo que tendría para decir con respecto a esa pregunta. Eh, la otra pregunta que veo acá es cómo aplicaría el contrato con niños de educación inicial. Yo vuelvo a lo mismo, inicialmente vemos el contrato didáctico como un camino bidireccional, pero acá es muy curioso porque tenemos todas las leyes alrededor de que los niños están muy protegidos. Entonces la pregunta es, ¿el contrato didáctico no debería hacerse también con los padres de familia? Un niño tan pequeño donde todavía no ha desarrollado toda su parte comunicativa y no ha desarrollado el juicio y toma de decisiones como a duras penas se puede comunicar, pues el contrato didáctico, por eso lo comento, debe ser integral, debe ser matricial. El niño obviamente tendrá que comprometerse a unas normatividades, que es lo que hacen muy bien las maestras. Y ellas, pues con ese tema de la creatividad, de que no le roben la atención, o sea, que no se les vaya la atención, pues es espectacular. Entonces yo ampliaría a los primeros respondientes, que es los padres de familia. Vamos a mirar. Claro, dice, en el contexto rural, las costumbres y su cultura cerrada no permite trascender en la inteligencia emocional. ¿Cómo llegar al núcleo familiar? Esa pregunta, digamos que yo sé cosas, pero no soy tan experto en eso, pero yo pienso que las herramientas las tiene que dar, por eso en tema de ayuda, pues los expertos, y los expertos que pueden tener ese contexto particular, quien es la escuela. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que saber de inteligencia emocional? Pues yo creo que estamos bastante atrasados y hay mucho material para ello. Hay que les pueda recomendar un libro de Sandra Díaz que se llama, que se relaciona ahorita en el tema
de la cuarentena. Hay unos cursos gratuitos del BBVA Aprende, bastante interesante de cómo se debe abordar. Y hay todo lo de Goleman alrededor, que uno no necesita ser como el teórico a fondo, sino uno puede dar actividades donde verbalicen. Los psicólogos de las instituciones son un gran insumo, pero es acercándose a esas familias y digamos con ese tema de la negociación y pienso que es una buena ruta para poder mejorar ese tema de la inteligencia familiar en ese núcleo. Miremos un poco más. ¿Cómo se concibe el desarrollo de las normas socioculturales en espacios virtuales? Entonces, cuando yo hablo de las normas, yo, por ejemplo, ahorita que me funcionó bastante bien con mis muchachos de séptimo, establecimos el contrato. Cuando hablamos de norma, me voy a ir a la línea de la normatividad y del comportamiento. Entonces, ahí sí se ve una línea del contrato didáctico desde la línea del 86 y es, bueno muchachos, yo espero de ustedes en clase, cuando estemos trabajen de esta forma, el respeto, no silenciarnos de micrófonos, estar con cierta disposición y ahí es interesante cómo se habla con los contratos locales, que era lo que se relaciona a Comité y Grenier en relación con, pues hay unas modificaciones de contrato a partir de lo que va sucediendo. Eso es lo interesante. Y eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, uno tiene novia o uno está en la casa y llega, no sé, llega tarde o incumple con algo, pues hay un reajuste del contrato y volverlo a modificar y toca volverlo a discutir y toca volverlo a afinar. Eso es lo interesante de los contratos didácticos, que no es uno solo. La evaluación se convierte en un gran reto. Son muchas variables las que se deben tener en cuenta en relación a la inclusión. ¿Qué podríamos implementar? Pues primero, yo con la línea que les comentaba de Julián de Subiría, miremos cómo estamos entendiendo la evaluación y la calificación, porque estamos mirando si la evaluación es un estado de, pues ahí viene la creatividad de cómo yo, primero es una locura decir, oiga, ¿en qué estado está mi estudiante con respecto a la evaluación si no lo puedo ver? Y segundo, si estoy privilegiando la calificación. Con respecto a la inclusión, esto sí, definitivamente, si nadie había enseñado virtualmente, intentando correr y enseñar en un ambiente virtual de aprendizaje apoyado con padres, porque esa es la línea, pues ahora sí que es un reto en el tema de cómo podemos implementar con respecto a casos de inclusión. Hace 8 días hicieron esa misma pregunta y fue muy complejo porque hay muchas salidas frente a eso. Hay documentos alrededor de eso que el estudiante se le va a poner alguien que lo apoye. La verdad, esa es una pregunta que si no la venimos haciendo en la presencialidad, imagínense en el escenario blended. Honestamente, no la conozco. Y tengo niñas con dificultades, claro, sí, sí los tengo, y eso hay que mirarlo personalmente y decir, bueno, a esta estudiante de manera visual le cuesta, entonces tengo que enviarle un audio, pero puede pasar que sea una niña que no tenga acceso a las mismas posibilidades. Ahí es leer al niño particularmente, porque yo hablo de inclusión, sí, pero ese niño de inclusión que yo tengo, qué características tiene en el contexto que se está desenvolviendo ahorita, a qué da acceso y con qué le puedo ayudar. Pero esa es, digamos, como la única ruta que podría aconsejar. Dice, yo trabajo con estudiantes de 3 a 4 años, ¿cómo nos sugiere trabajar? Esta pregunta me parece fantástica. Tengo una amiga que trabaja se me olvidó, en el Cambridge, y ahí también es la creatividad y la pasión que uno le quiera poner. Ellos dicen que tienen un protocolo que es trabajo con los padres. Hay un tema también de medir la virtualidad. Algunos colegios, infortunadamente, se han ido a franjas de 8 horas trabajando con los niños, sin pausa, sin descanso y después tareas, niños expuestos 14, 15 horas a un computador. Y
hay de todo. La maestra genera un escenario de pronto en su casa donde una habitación la adecuó como una cueva, generan como actividades en la que lo que estoy diciendo, acá es imposible que un niño aprenda por medio de una pantalla si no está completamente adaptado a eso, no hay una flexibilidad cognitiva al revés. Luego acá va a ser clave el apoyo del papá. O sea, hay que generar unas actividades intencionadas, pero también está el trabajo en equipo que tenga el papá y el niño. Yo veo muy complicado que se hagan actividades. Hay herramientas y plataformas. Pongo un ejemplo en matemáticas. Khan Academy, puede un niño aprender ahí matemáticas y todo, pero el sentido de la emoción del aprendizaje, de que esté tocando, haciendo y más con los más pequeños, si yo no tengo un trabajo mancomunado con los papás, no va a ser tan fácil. Bueno, eh, dice, buenas tardes, un gusto, me gustaría saber qué estrategias puedo utilizar para saber qué tipo de emoción el niño está atravesando en este momento de aislamiento. Cuando eran clases presenciales tenemos contacto con las familias, podemos investigar sobre ellas y basarnos en el contexto para saber por qué los niños actúan de esa manera. Ahora, ¿cómo saberlo? Pues hay que hablar con ellos. Yo les tengo una estrategia y es sacar la información. A veces se me ocurrió hace poco y empezaba con el tema de Abadía, Bernal, ¿por qué no preguntarle algo al niño? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Cómo está con tus papás? A cada uno le puede formular una pregunta fácil en el llamado a lista. Y hay una estrategia muy buena que implementamos en CIEDI y es nuestras direcciones de grupo, ya se llama la hora de integración, y surgió como la necesidad por grupos porque no todos tienen los mismos objetivos. En mi caso, yo dije, yo sí quiero que abordemos la inteligencia emocional. Hicimos una actividad que se llama la rueda de las emociones y empezamos a socializar y a ubicarlos por grupos en donde ellos se sintieran cómodos, que contaran cosas muy cercanas. Y este libro de Sandra Díaz, que le hace preguntas directas a los niños en términos de cuarentena y que podamos hacer encuestas, así sean anónimas, los niños son muy sinceros y si insultan y si uno genera y le pregunta a uno con respecto al otro, es cuestión de preguntar. En los colegios, si uno pregunta en los salones de clase, uno puede llegar a cualquier dificultad si uno se fija y pregunta. Bueno, no, bueno, es lo mismo, el tema de si no hay internet, no hay comunicación, es bastante complicado, el tema de cómo se hacen algunas instituciones del Estado, que es lo mínimo que se puede hacer y es, o que en condiciones vulnerables de enviar un grupo de guías, intentar ser lo más instruccional posible, es lo mínimo que se puede dar, pero de eso a nada, pues digamos que ahí el tema es bastante complejo, pero vuelvo y lo digo, ¿desde dónde? Desde lo que usted tiene, cómo se puede dar. Eh, ¿Cómo la neuroeducación ayuda a los procesos de enseñanza-aprendizaje? Francisco Mora lo dice, y dice, la neuroeducación es el tema de cómo funciona la neurociencia, es cómo funciona el cerebro. Y hay una línea tan importante, es cómo el cerebro sirve para aprender, pero no el cerebro solo, sino cómo el cerebro actúa en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo interactúa. Y es un tema apasionante. A mí me pasa que a veces yo empiezo a hablar con algo y me pongo nervioso, ¿sí? O empiezo a sudar. O los niños, el tema de lo que sucede en el cerebro cuando un niño está hablando, cuando le pregunta a uno algo, cuando genera unas emociones, así como el cuento, ¿por qué no lo habíamos pensado antes? Esto es un tema bastante importante y lo más maravilloso es que hay pocos estudios sobre eso. Hay una posibilidad grandísima alrededor de utilizar la neuroeducación en función de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Es algo maravilloso. Mm, listo. ¿Cómo motiva a un estudiante, digamos, con trastorno o trastorno del aprendizaje? Yo pienso que no podemos hacerlo solo, hay que, primero nuestra tarea es en identificar, en mirar qué estudiantes tienen dificultades
Y segundo, pedir ayuda en psicología, en entidades, pero a veces los niños hasta se nos van porque no somos capaces de fijar o mirarnos. Hay sintomatologías en ciertas enfermedades que no nos podemos dar cuenta, pero en muchas sí. Si nos damos cuenta, pues siempre habrá alguien que es más experto que nosotros para el manejo de ese trauma. Usualmente en las instituciones los psicólogos tienen muchísimo esa parte. Mm, listo. ¿Cómo Yamile dice sugerencia para aquellos estudiantes que aún siendo el docente creativo no desea adquirir o desarrollar actividades en la virtualidad? Digamos que en ocasiones uno tiene dispuesto todas las actividades, piensa que le va a funcionar porque en otras clases funcionó muy bien, pero si funciona bien y alguno no, ese es un mecanismo de alerta. Algo está pasando con ese estudiante. Puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel personal, puede ser a nivel de que no le caigamos bien, puede ser a nivel que sea el objeto matemático o la temática que estoy trabajando. Es una oportunidad para lo mismo indagar, hablar con él, qué es lo que está sucediendo, ajustar el contrato, mirar cuál es su preocupación. Listo, ya había contestado algunas de discapacidad. Esta ya, miramos. La parte complicada en matemáticas es motivar, cómo conseguirlo. Totalmente de acuerdo. Pienso que en matemáticas es bastante complicado. A veces hay que buscar como ciertos aspectos que a ellos los motiven o que les ayude a entender la realidad. Por ejemplo, pues puede ser trillado. Yo ahorita estoy hablando, bueno, en geometría hicimos una unidad con el apoyo de Andrea y de Ricardo, que son mis compañeros, de pop-up, por ejemplo, son cosas que son maravillosas. El tema del plegado, en el tema, por ejemplo, de grado noveno que estoy trabajando, todo ese tema de función exponencial, aplicarlo al tema, algunas cosas que se pueda trabajar con respecto al COVID, el tema del uso de plataformas como Khan Academy, como Quizzes, como Kahoot. Eh, digamos, en este momento, ese tema, acuérdense de los activadores cognitivos por asombro, y cuando son actividades de juego que les implica reto, son motivadoras y hay que buscarlo, hay que hacer un tema de estudio de antecedentes, de análisis didáctico, pues porque ahí también hay muy buenas unidades didácticas en la red de cómo lo han hecho otros y han sido experiencias gratificantes. Entonces esa sería como la invitación. Bueno. Bueno, hablan de los exámenes, que bueno, hay una pregunta que hay una preocupación por el tema de los exámenes, fueron cancelados y no se sacan notas. Pues no es equitativo entre los estudiantes trabajando en línea y aquellos que solo tienen acceso a paquetes o copias. Pues vuelvo y lo digo, son políticas nacionales, y hay una preocupación a veces en este momento de que tenemos que estar haciendo lo mismo presencial y virtual y que los niños se están atrasando. Y pues claramente yo considero que no, eso también es un momento para el respiro y decir, bueno, también es un reto cuando ellos vuelvan, porque eso no va a durar para siempre, de cómo vamos a hacer esos ajustes. Entonces, yo pienso, sé que esa es una política, puede ser exterior, pero si nuestra preocupación ahorita está por el tema de la calificación, pienso que pues es un poco pues complicado. Ahora, ¿lo podemos hacer? Claro que sí, si uno garantiza que todo lo que les comente de manera emocional está bien, pues lo podemos hacer, pero ahora la pregunta es, si un estudiante no tiene una buena calificación o su nivel de desempeño bajo, usted está generando las posibilidades o la flexibilización de la evaluación necesarias y suficientes para que ese estudiante muestre su desempeño. Ese sería una excelente pregunta. Eh, listo, hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Bueno, que permite entender por qué para unos, bueno, listo, gracias. Bueno, dice cuáles son las 3 estrategias que privilegiarías para la formación de las emociones en los profesores.
Bueno, esa está buena porque creo que no me la sé ni siquiera, pero en este momento estoy evocando qué se hace en el colegio, qué podemos hacer. Una es el trabajo colaborativo. En nuestras reuniones nos contamos, digamos, cómo vemos a los niños. Si hay alguien que tiene alguna dificultad para poder actuar, eso es una estrategia maravillosa porque es estar en el día a día, qué pasa con los niños. El segundo, con mis compañeras del colegio, compartir actividades que estemos haciendo en esa línea emocional. Y tercero, pues hay que saber un poco en esa línea de formación emocional. Hay muchos talleres, hay muchas cosas en internet que me dicen cómo puedo llegarle a los estudiantes en la línea emocional. Eh, Dice, en las actuales circunstancias la evaluación debe ser de tipo formativo, centrada principalmente en actitudes como el interés y la autonomía. Asimismo, el cuidado emocional debe ser la prioridad. Totalmente de acuerdo. Bueno, voy a mirar si de pronto hay alguna otra más por ahí. ¿No sería, Angélica me dice, no sería esta una oportunidad para redirigir la educación hacia nuevos estándares de desarrollo personal y habilidades para desenvolverse en la vida cotidiana? Efectivamente, estuvimos en una discusión y es que ojalá no tengamos muy mala memoria de dos cosas. La primera, de lo que hacíamos antes y segunda, de la que estamos haciendo ahora. Hay cosas buenas que en definitiva estábamos haciendo antes de esta cuarentena y hay algunas rescatables que tenemos que hacer. Si estamos preocupados por la línea emocional y lo podemos hacer, ¿por qué lo vamos a dejar de hacer cuando lleguemos al aula? Si nos estamos volviendo unos expertos en ambientes de aprendizaje apoyados con TIC, pues ¿por qué no seguirlo haciendo cuando volvamos? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con Angélica, es una oportunidad de transformación. En definitiva, cuando todo esto sucede, cuando esto pase, no vamos a ser igual. ¿Listo? Bueno, los chicos se conectan, se retiran y no participan en el encuentro virtual. Se retiran a dormir, a otra actividad, regresan minutos antes. Eso va a pasar, esa es una de las dificultades que hemos evidenciado y ahí hay varias líneas. Primero, yo veo como dos aspectos ahí. El primero, necesitamos el apoyo de los papás. Esa es una responsabilidad compartida. Y si yo tengo estudiantes que tengo clase a las 7:40 y se despiertan a las 7:35 y para conectarse a las 7:40, pues ¿qué está pasando? Hay una parte que no podemos hacer todo. ¿Y qué está pasando? Los niños se nos están acostando a las 2 3, cambió el ritmo vertiginosamente que las dinámicas están cambiando de esa forma. Necesariamente necesitamos una comunicación casa-colegio donde nos ayuden a ese tema de regular algunas cosas, pues porque los niños están, por ser niños y adolescentes, están en una modificación cerebral y ellos no tienen ese juicio y toma de decisiones para saber bien lo que está bien y lo que está mal. Hay algunos muchachos que sí lo hacen y otros no. Esa es la primera, poder garantizar que si uno tiene una clase, el muchacho en sus condiciones ideales ya sea levantado, tenga un espacio organizado, esté despierto, esté lúcido, eh, haya comido principalmente. Y la otra es el tema de la motivación frente a las clases. Hay que generar a veces, yo les decía, más responsabilidad en ellos en las actividades, hay que ponerlos a trabajar a ellos en equipo. A veces si uno les dice hagan esto y se van, pero si yo, por ejemplo, armo un equipo en el que Pedro, José y María tienen que cumplir con una actividad dentro de 20-25 minutos, ya hay un tema de corresponsabilidad y ya es muy diferente en el que, oiga, yo le tengo que cumplir a Pedro o a María porque si no yo voy a quedar mal, pero en eso también está la creatividad de buscar qué estrategias puedo hacer para mantener la atención de ellos, la mayor, robarles la atención a ellos. Hay plataformas en algún momento que se podrá trabajar en otra, de ponerlos ahí a hablar. La pregunta intencionada, Pedro, ¿qué opinas con respecto a, háblame con respecto a esto, ¿qué piensas? Eso también son como estrategias que hemos venido discutiendo y que han funcionado. Eh,
Mm. Listo. Profe, Ok, disculpe. Digamos que cuéntame. ya para ir cerrando esta sesión, pues nos quedan Sí, señora. básicamente dos preguntas. Rosa Sí, Espinosa y señora. Carlos Rivera también abordan el tema de los padres de familia, que como usted le decía, pues Ok, son corresponsables de este proceso. Pero la pregunta de ellos va más hacia la motivación de los padres de familia. ¿Cómo puedo hacer para despertar el interés de ellos en la participación de este proceso de sus hijos? ok. En este momento, como lo decía también Julián, estamos en un tema de guerra y la pandemia es una guerra que también tenemos unos contextos laborales, el tema de que el niño no sabía que era de esta forma, pero hay que apoyarnos en la comunicación, en situar al papá, de hacerlo ver la realidad en este momento como está sucediendo. Y yo creo que ningún padre no va a querer lo mejor para su hijo y pues el amor que le tiene profundamente frente a eso. Entonces pienso que la motivación va frente a que es un momento indispensable para que apoye a su hijo en su proceso. Y esta es una de las cosas que también leíamos y discutíamos y es los papás. Infortunadamente no, y como lo que les decía de Barack Obama, nunca entendimos la educación como un tema integral de que el papá debía estar siempre involucrado en este proceso. Acá es donde uno ve el tema de los exitosos y en un momento los que les cuesta un poco, y uno mira que en esos hogares en los que las familias apoyan, es un esfuerzo increíble, o sea, porque imagínense, aparte de yo tener teletrabajo y estar hasta las 5, ¿cómo así que tengo que ayudarle a mi hijo a hacer tareas o tengo que revisar? Es una función social y es una responsabilidad porque la educación es compartida. Los motivamos, pues mirarlos y proyectarlos en escenarios presentes y futuros. Mira, tiene estos aspectos positivos, tiene estos aspectos por mejorar, él puede darlo, necesita un apoyo, necesita de ti y proyectarlo miremos el grado de satisfacción de que va a tenerlo en tal momento. Esa sería la primera. Sí. Y la segunda, ¿me repites, por favor? Que no recuerdo. ¿La de qué me No, decía? solamente te había dicho la primera, que era Ah, la de ok, la ok, motivación de ok. los padres, y la segunda tiene que ver con la angustia de alguna manera que genera esta situación y de ver que de pronto los estudiantes no avanzan tanto como nosotros quisiéramos. Es una inquietud de Camilo Rodríguez y es, ¿cómo hago para poder ver un avance en términos del desarrollo de las competencias de alguna manera exigidas para el grado en el que los estudiantes están y no sentir que nos estamos atrasando? Ok, pues yo vuelvo a lo mío, a lo mismo y perdón por ser insistente y es, primero, estamos intentando hacer una fase de adaptabilidad de lo que hacemos en lo presencial en lo virtual. Y muy seguramente esta clase no la vio nadie en la universidad de cómo tener aprendizaje eficaz en tiempos de cuarentena es difícil de contestar. Creo que mmm, nadie o ningún profesor podría llegar a completar esos niveles de aprendizaje y de comprensión teniendo menos tiempo, teniendo la virtualidad, pues porque no estamos formados para esto. Yo pienso, y en el cuando estuvimos investigando en la universidad en el tema de ambientes virtuales de aprendizaje, el único tema para poder potenciar y lanzar a los estudiantes hacia adelante es la motivación y la autonomía, pero eso hay una variación. Con los niños pequeños es mucho más complejo que con los niños, por ejemplo, de secundaria. Si yo, por ejemplo, logro que un niño trabajando, no sé, alguna unidad didáctica, lo que les decía de origami o de pop-up o de alguna forma, o ahorita con probabilidad y lo del parqués, bueno, lo que sea, y yo logre dar en el clavo con ese estudiante para que pueda gestionar su aprendizaje de manera autónoma
Y hablo porque lo de las clases no va a ser suficiente, inclusive en espacios presenciales nunca lo será. Un estudiante se motiva a aprender muchísimo si está interesado en lo que está aprendiendo, va y aprende y lo gestiona de manera autónoma. ¿Cómo lo hace? Yo me acuerdo en este momento a un estudiante que es muy regularcito en matemáticas, pero muy bueno en sociales, y es porque a él le encanta después de clase irse a leer con respecto a esas cosas, de indagar, de buscar documentales. También tengo estudiantes muy buenos en matemáticas, porque aparte de que les gusta lo que están viendo, pues va y se mete en lo que les digo en la academia. Para mí es como para cogerme de la cabeza de mis clases, él se haya metido en 2 meses 500 minutos sin yo habérselo dicho, y que él investigue y traiga una cosa, hice lo otra, pero es como una motivación. Ahora, soy honesto, no lo hacen todos, porque los niveles de motivación dependen también de los gustos. Entonces, hay que buscar, por eso digo, hacer interesante el tema, pero no pretendamos que en este momento los estudiantes estén nivelados porque son dos contextos diferentes. Entonces, mi invitación es, si nosotros más bien, como dice Julián de Subiría, logramos evaluar esas actitudes, que él no se me desmotive, que él esté interesado, que él le guste, que esté conviviendo bien, hay un momento en el que si hace clic, él se va a despegar, y algo que Camilo le proponga y le guste, lo va a hacer solo, no lo va a hacer obligado, y ese va a ser el hit. Muchos de nosotros aprendimos muchas cosas en determinado momento, era porque nos generó una motivación y buscamos. Oiga, por ejemplo, yo miro una película, ¿no? Que miré este fin de semana, hace como 15 días, miré El viaje de Chihiro, que siempre la tenía dilatada, y me gustó tanto la película que yo me fui a buscar de manera autónoma, venga, qué posturas hay, qué significa esto. Eso hacen los niños también, y no solamente los niños, sino todos los seres humanos, cuando encontramos algo que nos genera reto, disonancia, asombro. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Cuando nosotros lo hagamos, los niños van a ir solos en ese, a potenciar su autonomía y su autogestión.